Hola a todos, mi nombre es Roger Reg, bienvenidos al séptimo video tutorial de la serie Basic Training en Nuke. En este video tutorial vamos a ver cómo funcionan las animaciones básicas en el Nuke y de qué forma podemos crear links o relaciones entre valores de distintos nodos. Para crear una animación simple debemos acceder al menú de animación de la propiedad que queremos animar. Por ejemplo, en el caso de este logotipo, vamos a hacer un doble clic en el nodo de Transform. Y si queremos animar la posición del logo, debemos acceder al menú de animación de la propiedad de translación, que es como le llama a la posición el Nuke. El menú de animación es este icono con este símbolo de un gráfico. Accedemos al menú y la primera de las opciones que tenemos es Set Key. Set Key sería el equivalente al Auto Key de muchos programas de postproducción. Si seleccionamos Set Key, de forma automática, en el frame donde nos encontramos, en el fotograma número 1, ha creado un keyframe y así nos lo indica marcando este icono de color azul. Para generar una animación necesitamos marcar otro keyframe, por ejemplo, en el fotograma número 25, y ahora cualquier cambio que hagamos en la propiedad de posición generará keyframes de forma automática. Por ejemplo, si desplazamos este logo hasta la parte superior derecha, automáticamente en el fotograma número 25 ha generado un nuevo keyframe. Para visualizar la animación debemos marcar un frame range, nuestra área de trabajo. Podemos introducir numéricamente pulsando en este botón y introducir numéricamente un valor, por ejemplo 30. Otra forma de modificar el frame range es manteniendo pulsada la tecla comando en un Mac o control en un PC y arrastrar las marcas de color rojo en el timeline que nos indican el inicio y el final de nuestro frame range, de nuestra área de trabajo. Al hacer play, la previsualización nos enseña estos 30 fotogramas que le hemos marcado en el frame range. En el Nuke podemos saber por el color azul de la propiedad animada si estamos encima de un keyframe o no. Si nos encontramos en el fotograma 1, donde hemos creado este primer keyframe de la animación, podéis ver que la propiedad de translación tiene este color azul intenso de fondo. Esto significa que nos encontramos encima de un keyframe. Cualquier modificación que hagamos en este punto significará que estamos modificando el keyframe donde nos encontramos. Ahora tendríamos una nueva animación. Por el contrario, si nos encontramos, por ejemplo, en el frame 17, podéis ver que la propiedad de translación tiene este color azul apagado de fondo. Esto significa que nos encontramos en un valor interpolado y que en el fotograma 17 no hay ningún keyframe para la propiedad de translación. Además, cuando tenemos un nodo que tiene una animación, en el gráfico de nodos nos lo muestra con esta A, con este fondo rojo. Significa que este nodo tiene una animación. Vamos a crear una copia de esta rama del árbol del logotipo. Seleccionamos estos nodos, hacemos un copy-paste. Y vamos a añadir esta nueva copia del logotipo. Vamos a acercarnos un poco más. Vamos a añadir esta nueva copia del logotipo mediante un nodo merge. Seleccionamos el transform, seleccionamos el merge, pulsamos la M y vamos a organizar un poco el gráfico de nodos. Bien, ahora tenemos dos logotipos con dos nodos merge que se componen con este fondo. El nodo de transform lo hemos copiado, lo hemos duplicado, con lo cual los dos nodos tienen ahora exactamente la misma animación. Vamos a eliminar las animaciones. Para eliminar una animación voy a hacer un doble clic en este nodo y en el menú de la propiedad de translación voy a decirle No Animation. Nos pregunta si estamos seguros de borrar la animación, le decimos que sí, y vamos a repetir el mismo proceso para el nodo Transform 1. Hacemos un doble clic,
y en el menú de animación le decimos No Animation y estamos eliminando la animación de posición. Ahora tenemos dos nodos de transform para cada logotipo y sin animaciones. Vamos a ver cómo podemos copiar parámetros entre distintos nodos. Si no existe animación, por ejemplo, si tenemos un valor de rotación, por ejemplo en este transform 1, podemos hacer simplemente un copy-paste de este valor. Seleccionamos el valor, hacemos comando C o control C y con comando V o control V lo pegamos donde nos interese. Estamos copiando este valor. Bien, existe una forma mucho más simple y más rápida de copiar valores si no tienen animación. Simplemente, por ejemplo, vuelvo a modificar este valor de rotación, simplemente es arrastrando el icono del menú de animación. En esta propiedad de rotación, que está a -28, voy a arrastrar el icono del menú de animación y lo voy a tirar encima del valor de rotación del otro nodo de transform. Automáticamente aparece el mismo valor 28. Por lo tanto, podemos copiar valores entre distintos nodos simplemente arrastrando el menú de animación. Pero ¿qué pasa si existe una animación? Por ejemplo, vamos a crear una animación en este nodo de transform. Vamos a ponerle en el fotograma número 1 un setKey y vamos al fotograma 25, vamos a modificar esta posición y ya tenemos una animación. Bien, ¿cómo podemos copiar la animación de posición de un nodo al otro? Pues siguiendo el mismo procedimiento, arrastrando el menú de animación, pero manteniendo pulsada la tecla Shift o mayúsculas. De esta forma copiaremos la animación y no un valor único. Pulsamos, por lo tanto, la tecla Shift o mayúsculas, arrastramos el menú de animación y lo tiramos encima del menú de animación del otro nodo. Fijaos, ahora tenemos los dos nodos de transform que nos están componiendo los dos logotipos exactamente en el mismo sitio. Si modificamos el escalado de uno de los dos o la rotación, podemos ver cómo tienen exactamente la misma animación. La hemos copiado con el Shift o mayúsculas y arrastrando el menú de animación de una propiedad de un nodo a la otra propiedad del otro nodo. Al copiar las animaciones de esta forma, podemos, en cualquier momento, modificar cualquiera de ellas. Por ejemplo, si nos encontramos en el fotograma número 1, voy a cerrar el Transform 2 y ahora me aseguro que de esta forma estoy modificando en el fotograma 1 el primer keyframe del Transform 1 si arrastro, por ejemplo, sus on-screen controls y podemos ver cómo a partir de la copia de esta animación la hemos modificado posteriormente. ¿De acuerdo? Simplemente arrastrando, copiamos un valor absoluto y arrastrando con las mayúsculas copiamos la animación. Muy interesante y muy fácil de utilizar. Además de copiar, podemos también linkar valores con expresiones y podemos incluso clonar nodos. Para linkar un valor con expresiones no es necesario conocer la sintaxis ni la programación. Tenga o no tenga animación, podemos hacer el mismo proceso de arrastrar el menú de animación, pero manteniendo pulsada la tecla comando. Cuando hagamos este proceso, estaremos linkando dos parámetros de dos nodos distintos o de un mismo nodo. Por ejemplo, vamos a linkar los dos parámetros de rotación. Arrastramos manteniendo pulsada la tecla comando en un Mac o control en un PC y lo arrastramos encima de la otra propiedad de rotación del otro nodo. Bien, fijaos que ahora las dos capas tienen exactamente la misma rotación y en nuestro gráfico de nodos aparece indicado con una E de expresiones y nos indica que estos dos nodos están linkados mediante una expresión con esta línea en alguno de sus parámetros. Podemos ver cómo si modificamos la rotación en el Transform 1, automáticamente se modifica en el Transform 2. En cambio, en el Transform 2 no podemos modificar para nada la rotación. Esta es una de las diferencias entre copiar animaciones o copiar valores absolutos o hacer links mediante expresiones. Los links con expresiones, el elemento que queda linkado, no se puede modificar. Tan solo lo que hace es leer el origen que le indica la expresión. En este caso, el parámetro de rotación del Transform 1.
Vamos a eliminar estas animaciones y también las expresiones que hemos creado. Podemos también linkar un solo parámetro incluso dentro del mismo nodo. Voy a cerrar el Transform 2 y este Merge y podemos ver cómo, por ejemplo, podemos linkar la propiedad de rotación con la propiedad de X de posición, de translación. Para hacerlo, en el icono de animación de la propiedad de rotación, vamos a pulsar la tecla Comando o Control y arrastramos este parámetro encima del valor de X de posición. En este momento la rotación y la posición de X han quedado linkadas con una expresión. En nuestro gráfico de nodos podemos ver cómo el Transform 1 tiene una expresión y no tiene ningún link con ningún otro nodo. Es un link interno dentro de este mismo nodo. Ahora, si modifico la propiedad de rotación, podemos ver cómo también estamos modificando automáticamente la propiedad de posición en X para este nodo. ¿Cómo podemos acceder a las expresiones? Bien, en cualquiera de las propiedades, por ejemplo, en la posición de X, que ya tenemos una expresión, pulsamos la tecla igual. Nos aparece un cuadro donde podemos introducir expresiones. En este caso, esta expresión la ha creado el Nuke de forma automática cuando hemos arrastrado el menú de animación de otra propiedad mientras manteníamos pulsada la tecla Comando o Control. Por ejemplo, podríamos modificarla añadiendo un multiplicado por 4, por ejemplo. Hacemos un OK y podemos ver que cuando ahora modificamos la propiedad de rotación, estamos también modificando la propiedad de X de posición, multiplicando por 4 el valor de rotación. Vamos a eliminar esta animación. Como resumen, podemos decir que si arrastramos el menú de animación, estamos copiando un valor sin animación. Cuando arrastramos el menú y pulsamos la tecla Shift o mayúsculas, estamos copiando una animación, unos keyframes. Y cuando arrastramos el menú de animación más la tecla Comando o Control, estamos linkando un parámetro mediante expresiones. Acordaos que al linkar un parámetro no podemos modificar individualmente las dos animaciones. Por el contrario, si copiamos una animación en keyframes, sí que podemos modificar individualmente cada uno de los keyframes copiados. Por otro lado, también tenemos la posibilidad de clonar nodos. Voy a crear un nodo de Transform para posicionar este logo en el centro. El clonado de nodos lo podemos utilizar para tener un clon de un nodo que tenga constantemente las mismas propiedades. Por ejemplo, voy a crear otro nodo de Transform. A continuación de este vamos a crear otro nodo de Transform, Transform 4, y vamos a clonar este nodo. Para clonar un nodo lo podemos hacer con la tecla rápida Alt y K. Alt y la tecla K nos hace un clonado del nodo. Vamos a insertar este nodo en la otra rama de la imagen del fondo. Fijaos que estos dos nodos de Transform tienen exactamente el mismo nombre, Transform 4, y además tienen una C, que significa que son un clon, y aparecen linkados pues también con una línea. Cualquier modificación en estos dos nodos es bidireccional. Da igual que modifiquemos el Transform 4 de la izquierda o el Transform 4 de la derecha. En realidad son el mismo nodo que estará afectando a dos ramas distintas de nuestro árbol. Por ejemplo, si hacemos un doble clic en el Transform de la izquierda y modificamos, por ejemplo, su rotación, podemos ver cómo estamos rotando el logotipo y el fondo. Si hacemos un doble clic en el Transform 4 de la derecha, podéis ver cómo tienen exactamente el mismo valor en las propiedades. Si hacemos un doble clic en el Transform de la derecha y lo modificamos, podéis ver que el resultado es exactamente lo mismo. Da igual modificar un Transform 4 o el otro. El resultado es exactamente igual. Si ponemos una animación en uno de los dos nodos, por ejemplo, vamos a crear pues, una animación de rotación, podemos ver cómo el resultado, vamos a ponerle un frame range, el resultado afecta a las dos ramas de nuestro árbol.
Fijaos que los dos nodos Transform 4 aparecen animados en los paneles de propiedades. Por lo tanto, debemos conocer que el clonado lo podemos utilizar para hacer un clon exacto de un nodo y las modificaciones que hagamos en uno o en otro son bidireccionales. No importa cuál de los dos modifiquemos. En este caso lo hemos utilizado para darle una animación de rotación al logotipo y al fondo. Tenemos también dos herramientas para visualizar gráficamente las animaciones. Por un lado tenemos el editor de curvas. Podemos movernos por él con las mismas herramientas que en el gráfico de nodos o en el viewer, en el visor. Podemos ver qué propiedades tienen una animación y podemos modificarlas. También tenemos la representación gráfica o DOP-Sheet. Aquí está. Bien heredado de programas de 3D y aquí podemos mover nuestros keyframes en el tiempo, podemos cambiar los tiempos de nuestras animaciones y de una forma gráfica podemos ver dónde tenemos keyframes en nuestro árbol y podemos modificarlos. Bien, esta ha sido una breve introducción a la animación con Nuke. Esperamos que os haya gustado y os esperamos en nuevos videotutoriales en norrender.com. Muchas gracias.